A cambiar radicalmente de asunto, 7:43 cuando les comentábamos por primera vez ese atropello, lo que ocurría en ese atropello múltiple el martes por la mañana, a primera hora, se lo contábamos aquí. Yo les decía una cosa, y es que lo importante de los medios de comunicación, nuestra función, la de los periodistas, es informar, formar y entretener. La información, este suceso, este atropello múltiple trágico, se ha contado desde muchas perspectivas y muchos puntos de vista, ha llegado al Reino Unido, también a distintos medios de comunicación a nivel nacional. Pero nosotros queremos abordarlo desde otro punto de vista. Distinto, que yo hasta el momento no lo he escuchado, él nos dirá si ya ha estado, pero me parece muy relevante y muy interesante saber qué es lo que pasa con las personas que se encuentran primero en esa situación inesperada completamente, porque así nos lo dijeron los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencia. Las personas, las víctimas, fueron arrolladas sin tener ninguna posibilidad de percatarse ni siquiera de lo que estaba pasando. Eso por una parte. Por otra, cómo se interviene, si es que se interviene, con los servicios de seguridad y emergencia, porque lo que se encuentran en este tipo de cuestiones no es poca cosa. Así que está con nosotros el psicólogo, a ver si lo presento bien, psicólogo, delegado del Colegio de Psicología de Las Palmas en Lanzarote e interviniente en la atención a las familias afectadas por el atropello múltiple de Playa Blanca, Borja Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días, Erika. Acércate un poquito al Sí, micrófono, puedes perdón. mover el micrófono Bien. con tranquilidad. Gracias por estar con nosotros. Sí. Es así, ¿no? Hay varios vértices a los que ustedes han tenido que intervenir en este Sí, caso. en toda emergencia hay que atender a distintos tipos de víctimas. Tenemos las evidentes, que son las víctimas directas, que serían las personas que están siendo rescatadas o atendidas por servicios médicos. También tendríamos unas víctimas un tanto más indirectas, que serían de segundo grado, que serían ya familiares, testigos. Y por último, me gusta que hayas hecho mención de los intervinientes. Parece que los servicios de emergencia, los bomberos, los servicios de salud son como unos héroes que tienen un escudo con el uniforme y son personas que sufren también las consecuencias de la exposición a ese tipo de riesgos. Buenos días, Borja. Yo creo que una de las cosas que nos sorprendió precisamente también de los comentarios que se hicieron después de este accidente fue de los propios servicios de emergencia, lo de Enrique Espinosa diciendo que tuvo que ser atendido también el personal que acudió, es decir, y te da un poco la pauta del escenario tan duro que tuvo que ser, ¿no? Me decías que la prioridad también está incluso en la persona que comete este accidente o este atropello, entre otras cosas porque se puede dar cuenta sobre la marcha que su vida puede cambiar y entonces puede tomar una decisión drástica en el mismo momento, ¿no? Eso lo valoran ustedes también, ¿no? Sí, tenemos que atender a todas las personas que están implicadas en un suceso. Nosotros no distinguimos entre causante o persona afectada. Nosotros tenemos que atender a todas las personas. Nos debemos un código deontológico y además tenemos un compromiso como psicólogos de emergencia para poder trabajar en esas situaciones. Es cierto que según las perspectivas, pues se puede hacer un tipo de intervención u otra. Imagínate, por ejemplo, tenemos reciente el aniversario de los atentados del 11M. Fue un suceso muy trágico causado de manera intencional por una persona. Es totalmente diferente a, por ejemplo, lo que puede haber pasado, salvando las distancias, con el incendio del edificio de Valencia, donde se supone que hay una causalidad un poco más arbitraria. Estamos hablando ya de una especie de accidente, todavía se está investigando. Ya la atribución de intencionalidad o no, eh, la, la, eh, el encontrar una negligencia o simplemente entender que es un suceso de la naturaleza cambia muchísimo la perspectiva de cómo afrontar ese suceso y nosotros tenemos que atender a esa situación. Yo tengo Andrés. una pregunta. Buenos días, Borja. Bueno, ¿Cómo se lleva a cabo eso? Es decir, ¿cómo se activa el protocolo? Por decir, hay un accidente múltiple y en este caso hay heridos, unos más graves, otros menos, y me imagino que estarán en los menos graves, porque los graves están, no sé, en UCI o lo que sea. ¿Cómo se activa? ¿Dónde se hace el encuentro, el psicólogo en este caso con el afectado? ¿De qué manera, no sé si, por ejemplo, la madre, no sé si se centra, alguien es como el principal foco de problema puede ser los más cercanos a
a quien ha fallecido. ¿Cómo se lleva el proceso? Bien, dentro de la psicología somos un grupo un poco especial porque no tenemos despacho propio, tenemos que intervenir un poco en función de las circunstancias. En casos donde peligra la vida de una persona, donde se está haciendo intervención quirúrgica, pues obviamente ahí no estamos interviniendo. De hecho, si tenemos una persona que está delante nuestra, que está sedada, obviamente esperaremos a poder intervenir para que sea consciente. No podemos hacer una valoración, porque lo primero que hay que hacer es una valoración. Me preguntas sobre el tema de cómo nos activamos, cómo nos organizamos para este tipo de circunstancias. Bueno, pues lo ideal sería estar integrados dentro del servicio 112 de emergencia. ¿Qué sucede? Que eso funciona en algunas comunidades y en otras comunidades autónomas no. Desgraciadamente en Canarias todavía estamos luchando desde el Colegio de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife y el de Las Palmas por hacer relevante la figura del psicólogo de emergencia. No obstante, Enrique Espinosa habrá comentado, espero, porque es algo bastante reciente, el Cabildo de Lanzarote, a través del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, ha firmado un convenio con el Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas. Esto supone que ponemos a disposición nuestros recursos, nuestros psicólogos especializados en psicología de emergencia para intervenir en este tipo de situaciones. Tenemos una coordinación a nivel provincial y tenemos un colectivo de una veintena de psicólogos pues especializados dispuestos a acudir a las emergencias. Aquí en Lanzarote somos unos cuantos los que estamos interviniendo y los que estamos radicados aquí. Pero también tenemos la posibilidad, y de hecho ya puedo ir adelantando, que para intervenir con servicios de emergencia estamos organizando una sesión específica con psicólogos que van a desplazarse de Gran Canaria para poder trabajar. Vale. Aquí. Vale. Dentro, respetando la privacidad de las personas, a ustedes se les activa, entonces entiendo, por lo que he entendido, si hay zona de peligro, entendemos que el accidente acaba de ocurrir, están levantando atestado policial y demás, entiendo que ustedes atienden ya directamente en el hospital. Exacto, nos desplazamos a donde estén las víctimas. Pues, que fueron trasladadas al hospital. Claro, han sido trasladadas al hospital y nos hemos desplazado al hospital. ¿Qué se encontraron? ¿Qué nos encontramos? Sí, dentro de la medida de... ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo... porque la gente dirá, ¿por qué estamos hablando tanto de esto? Porque es importante. Yo es la primera vez que escucho a Enrique Espinosa, el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias, decir que había una afectación importante dentro de los efectivos y eso que ellos hacen simulacros de cuestiones múltiples y demás. Pero por mucho simulacro que hagas, hasta que no te encuentras en la situación, pues tal. Entonces... ¿qué se encuentra el equipo de intervención psicológica cuando llega a las víctimas a un suceso de estas características? No sé si hay un estado de shock inicial, si se puede hacer esa valoración inicial estando en estado de shock, si la evaluación continúa en días posteriores, ¿cuánto tiempo continúa? Bien, es que claro, somos muy, muy, muy versátiles en ese sentido y tenemos que hacer una evaluación sobre la marcha de cómo está siendo viéndose afectada esa víctima. En este caso, por ejemplo, en este tipo de casos donde hay además una repercusión mediática bastante importante y donde hay una gran cantidad de víctimas, lo primero que hacemos es un triaje psicológico. Vemos cómo se están desarrollando las conductas alrededor de esta intervención, cómo están reaccionando los distintos intervinientes, las distintas personas que están implicadas, ya sean víctimas primarias, secundarias o intervinientes. Bien, en función de eso y del criterio del psicólogo se va interviniendo de una forma u otra. Podemos intervenir en grupos, podemos intervenir individualmente, tenemos que ser bastante versátiles porque no hay dos reacciones iguales ante un suceso así. Podemos encontrar gente que de repente se evade y los encontramos casi en estado catatónico y podemos encontrar gente que hace como si no sucediera nada y se derrumban más tarde. Había una anécdota que leí esta semana con respecto a la intervención del Colegio de Psicología de Madrid en el 11M, que decía que el propio coordinador de las tareas, psicólogo él, se dejó caer a los 8 días y se dejó llorar.
Estuvo todo ese tiempo aguantando, se veía bien, porque otras cosas que hay que atender también es a nuestra propia salud psicológica. Nosotros somos personas también, los psicólogos, y tenemos que cuidarnos entre nosotros. Prácticamente lo normal cuando hacemos intervenciones, casi antes de decirnos hola, ¿qué tal?, decimos ¿cómo te encuentras? Para soltar. Se hacen terapia rápida. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso también lo hacen también los bomberos, los policías. Bueno, sobre todo sé de los bomberos, tenemos relación con distintos consorcios de emergencia y están acostumbrados a hacer lo que se llama el defusing, ¿no? Al final del turno, venga, vamos a repasar qué es lo que ha pasado, esto nos ha afectado, nos parece bastante fuerte, cómo nos encontramos. Y entonces se puede determinar, pues, mira, no me encuentro bien, vamos a hacer una intervención posterior. Esto, lo que es el defusing, es una técnica que se usa entre los propios intervinientes, no hace falta que esté presente un psicólogo. ¿Y el defusing se hace aquí en Lanzarote? ¿Perdón? ¿Se hace aquí en Lanzarote? Sí, 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 claro. Y a raíz de este, por ejemplo, de este suceso o de otros, y hacer este defusing se llama, Sí. ha dicho alguien, oye, yo necesito un poco más de ayuda? Bueno, lo que tiene el defusing es que es una técnica que se emplea dentro del grupo que ha intervenido. Pues puede ser, imagínense que estamos hablando de bomberos, pues puede ser el cabo que lleva a cabo la intervención, pues venga, vamos a reunirnos, chicos, y vamos a hablar de esta situación. Lo hablan, se analizan, porque además es positivo, porque se estudian, se evalúan, mejoran las intervenciones, pero si detectan en algún momento que, mira, me ha superado, yo no me esperaba esto. Claro, en este caso concreto estamos hablando de niños implicados, eso afecta más, múltiples víctimas, eso afecta bastante. Imagínense que estamos hablando de una intervención cercana, con gente conocida. Ese tipo de cosas podrían desencadenar una respuesta que no sería la adecuada o que no se encuentre cómodo el interviniente en ese momento. Ahí es donde nos activan a nosotros. Nosotros tenemos conveniado con el consorcio que en este tipo de situaciones vamos a reunirnos, vamos a preparar una sesión de briefing, que sería ya el paso siguiente, la intervención que hace un psicólogo con un grupo de intervinientes, y ahí trabajamos qué es lo que ha pasado. Lo hacemos de una forma muy metódica, muy sistemática, que permite diferenciar entre lo que son los sucesos, los sentimientos y los pensamientos, que es algo bastante importante en los intervinientes, son personas. Bueno, compañeros, una última pregunta porque nos tenemos que despedir ya de Borja. Yo lo único que vamos a ponernos, no quiero tampoco nos despedimos ya de Valentín Aullanet, que se tiene que ir. Gracias, Valentín. Sí, temas escabrosos no quiero entrar, pero sí, por ejemplo, vamos al caso de la madre. Esa mujer, yo no sé, porque psicológicamente no sé cómo puede estar, a lo mejor tú puedes tener algo más gráfico que yo, porque yo eso no quiero ni imaginarlo, pero el papel ahí de un psicólogo, ¿cómo puede, cuál es su papel? Es decir, que ella hable, escucharla, tranquilizarla, ¿qué se puede hacer ahí? Bien, la necesidad de cada víctima depende de la víctima. En este caso podríamos entrar un poco en el terreno de la antropología, porque habría que hablar de lo que es el proceso de duelo. Y el proceso de duelo depende de bastantes factores culturales y también de factores propios psicológicos. Nosotros nos aseguramos que el proceso de duelo se lleve a cabo. No decimos vamos a quitar el dolor, porque el dolor no se puede quitar. Pero sí trabajamos con cualquier víctima cómo lleva a cabo el proceso de duelo y buscamos algunos desencadenantes que puedan generar alarma. Nosotros, a mí me gusta definirnos a los psicólogos de emergencia como el puente entre la intervención de emergencia vital, que sería lo que hacen los servicios de emergencia, y la intervención ya de los servicios sanitarios. Nosotros estamos en esa laguna donde hay un gran caos, donde se pueden desencadenar conductas y pensamientos que pueden desembocar en trastornos de estrés postraumático, que es algo que intentamos prevenir en todo momento, y luego ya podemos derivar a servicios sanitarios donde ya unidades de salud mental o de atención primaria pueden atender a las víctimas de manera adecuada. Y hacerles ese seguimiento
No tenemos tiempo para más, discúlpeme, no tenemos tiempo para más, pero millones de gracias. Estaremos en contacto, Borja, porque veo muy útil el poder hablar con un psicólogo de emergencias, además, delegado del Colegio de Psicología de Las Palmas, ¿no? En Lanzarote, Sí, vale. exacto. Y que están en coordinación con los distintos consorcios, con los colegios. Así que, Borja Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Andrés Martinón, gracias. También por Gracias. este ratito de radio. 7:58 minutos de